En este video vamos a ver parábolas. Seguimos con las cónicas, pero en este caso la parábola se llama que es una cónica abierta. ¿Por qué es abierta? Porque básicamente la cónica lo que tiene es un vértice, no tiene como la circunferencia y elipse un centro. Esa es la gran diferencia que hay entre una circunferencia o una elipse y la parábola. Acuérdate, las parábolas, ¿sí?, y las hipérbolas se llaman cónicas abiertas. Básicamente, ¿por qué? Porque la parábola tiene como una formita, como un arco, ¿sí? En cambio, la circunferencia obviamente que se llama cerrada, o la elipse son cerradas, porque es todo el perímetro, es todo cerrado, ¿sí? La parábola tiene un vértice, que este es un vértice, y la circunferencia o la elipse tiene un centro. Esa es la gran diferencia que hay entre las dos. La parábola siempre es como medio complicado de entender y los ejercicios también son medios complicados. Por eso te digo que me prestes atención ahora en esto. Obviamente que vos podés repetir los videos cuantas veces quieras, pero la idea es que vos interpretes lo que yo te quiero explicar ahora. Si vos entendés esta partecita, después lo de parábola sale solo. O sea, después hacemos siempre el mismo método para calcular lo que te pidan. Y lo último, antes de empezar con esto, es que no te confundas parábola con elipse. Son cosas diferentes. Cuando yo dibujo una elipse, que lo vimos en el video anterior, yo tenía el centro y tenía un foco. En ese foco, ¿qué pasaba? Un lado recto, ¿sí? Ahora la parábola es como que vos veas este pedacito nomás. Esto no lo veo. Voy a ver el vértice, el foco y el lado recto. Ahí lo que te digo que no te confunda es que entre la parábola y la elipse se calculan de diferente manera las cosas. O sea, yo no voy a poder calcular el lado recto con la formulita de la elipse, de la elipse, o voy a calcular la distancia del foco con C, como hicimos en elipse, o el semieje mayor y el semieje menor, porque acá no hay nada de eso. Se calcula de diferente manera. Entonces, no te confunda. Y en los ejercicios lee bien lo que te piden. Porque a veces, como pasó en los ejercicios de elipse, a vos te daban como una semielipse, o sea, la mitad de una elipse. Y si vos te fijas, parece como una parábola. No se resuelven de la misma manera. Igual que al revés, ¿no? Si a vos te dan una parábola y vos lo querés resolver con las formulitas de la elipse, va a estar mal. Entonces, siempre tenés que ir fijándote los elementos. Todo esto que vemos de parábola está en la página 8. Yo te lo anoto acá que esto va a estar en la página 8 de la hojita de fórmula, como para que vos, como te dije, vayas copiando un par de cosas. Bien, ¿cómo arrancamos de esto? Lo primero que vamos a ver la parábola la vamos a ver centrada en el origen del sistema. O sea que el vértice, que en este caso tiene coordenadas 0, punto y coma 0, va a estar en el 0, 0 del sistema de coordenadas. A una determinada distancia desde el vértice se encuentra el foco. En este caso el foco va a tener coordenadas algo en las X, porque yo me corro en las X, punto y coma 0 porque no subo nada en las Y. Y acá viene una de las cosas que tenés que fijarte y prestarle atención. Siempre el foco está como adentro de las ramitas que forman la parábola. Fíjate que las ramitas de la parábola están como mirando para tu derecha. Entonces el foco siempre va a estar ahí adentro. Si la parábola te lo hubiesen dado así, ¿dónde estaría el foco? Y el foco va a andar por acá. Siempre el foco de la parábola está como en el medio de las ramas, o está adentro de las ramas. Eso es súper importante porque eso es lo primero que tenemos que orientarnos para dibujarlo y después para ver cuáles son los elementos, ¿sí? Entonces, desde el vértice al foco tengo una misma distancia, una distancia determinada, y esa misma distancia es la que hay desde el vértice a esta recta que se llama directriz. La directriz es, vamos a decirlo, como una línea imaginaria que después nosotros cuando veamos hipérbola se hace como la simetría, ¿sí? El espejo de esto. En este caso vamos a tomarlo como una directriz. No te voy a explicar lo teórico porque no viene el caso, pero vamos a tomarlo como es que es una línea, ¿sí? Que está a una determinada distancia al vértice. Esa distancia que hay desde la directriz al vértice es la misma distancia que hay del vértice al foco. Y le vamos a poner nombres a estas distancias, lo mismo que hicimos en elipse. ¿Te acordás que en elipse le habíamos puesto A al semieje mayor, B al semieje menor, C a la distancia
del centro al foco. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero la letra que vamos a usar es P. P. Entonces, la distancia que yo tengo desde la directriz al vértice, le vamos a poner P. Esa misma distancia es la que hay desde el vértice al foco. Esta distancia también es la misma. Bien, yo por el foco, está esta línea en puntos que yo traté de marcar acá, que esa es el lado recto. Acordate, el lado recto es la definición que hicimos en elipse, que era una línea que cortaba las ramas en dos y pasaba por el foco, perpendicular al eje, ¿no? Esto es lo mismo. El eje de una parábola es este que contiene al vértice y al foco, en este caso coincide con el eje de las X, el vértice, y el lado recto es perpendicular y pasa por el foco. Te lo voy a marcar en verde entonces, que esta línea que está acá, esta recta, que va desde este punto, acá arriba, hasta la ramita acá abajo, toda esta línea se llama lado recto. Lado recto. LR, lado recto. Bien. Entonces, vuelvo. Yo desde la directriz al vértice tenía la misma distancia del vértice al foco, que esto era P y P. ¿Cuánto sería la distancia que yo tengo desde la directriz al foco? O sea, esta distancia total. ¿Cuánto sería? 2P. Sería la sumatoria de estos dos. Lo voy a poner acá. Desde acá a acá, esto, yo tendría un 2P. Acuérdate que P era una distancia, puede ser 5, 7, 8, lo que sea, ¿sí? Pero vamos a tomarlo como una distancia, una letra P. Bien, esa misma distancia, la que yo tengo desde la directriz al foco, es la misma que hay desde el foco hacia abajo, o sea, hasta donde cortan las ramitas, este pedacito. Entonces, todo esto que hay de acá a acá, también vale 2P. Vamos a imaginar, si esto vale 10, obviamente que desde el foco a este punto tengo 10 también, ¿sí? Como el lado recto es la línea que une las dos ramitas, o sea, uno en positivo y en otro en negativo, o como quieras verlo, es simétrico con respecto al eje de la parábola. Si yo acá tengo 2P, ¿cuánto voy a tener acá arriba? También voy a tener 2P. O sea que todo esto también vale 2P. La mitad del lado recto, que la mitad sería desde este puntito hasta el foco, o desde el foco hasta este otro puntito, vale 2P. El lado recto sería el total desde punto a punto, o sea, desde la ramita que está arriba hasta el punto de la ramita de donde corta acá abajo. Todo esto sería el lado recto, ¿no? Bien, ese lado recto, que lo voy a poner así, total, vale 4P. Sería sumar 2P más 2P, 4P. Esto es lo que yo digo que tenés que entenderlo bien. Te lo vuelvo a explicar. Desde el vértice al foco tengo una distancia P, que esa es misma distancia de la del vértice a la directriz. Esta distancia que hay desde el foco a la directriz sería 2P, se repite en la mitad del lado recto, o sea, desde el foco hasta donde cortan las ramitas, abajo o arriba. Cualquiera de esas dos líneas son 2P. Y el lado recto es la línea completa verde que va desde rama a rama, que vale 4P. Sabiendo ese valor de 4P, que ahora lo vamos a hacer con valores, con números, fíjate cómo quedan las ecuaciones de una parábola. La primera te dice que es y al cuadrado es igual a 4P de X. Y la segunda, X cuadrado igual a 4P de Y. ¿Qué número o qué letra me aparece en la formulita, la ecuación? Que lo mismo lo hicimos en el gráfico. Este famoso 4P. Este 4P es el que está acá. Mirá. Obviamente también P, ¿no? Sería P. El 4 es porque lo multiplicamos 4 veces. ¿Bien? Y en la otra aparece también 4P. Ahora, ¿por qué me dan dos ecuaciones? Obviamente que me van a dar dos ecuaciones porque yo tengo que ver si la parábola es vertical o horizontal. O sea, si las ramitas van mirando como para la derecha o para la izquierda, ya vamos a ver, o si van mirando para arriba o para abajo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Como yo te estoy hablando que el 4P o el P es lo más importante en la parábola, vamos a seguir con eso. Fíjate, si el 4P está como multiplicando a las X,
el valor que está ahí adentro esté multiplicando las x, porque este 4p después va a ser un número, ¿no? Si hay un numerito, en este caso 4p, que multiplica las x, yo sé que las ramas, la ramita esta de la parábola, es como que se quiere ir para el lado de las x. O sea que puede ser así. Como es el ejemplito este. ¿Sí? O también puede ir para el otro lado. Puede ser así. Ya vamos a ver los casos particulares, cómo me doy cuenta si las ramas van para la derecha o para la izquierda. Ahora quédate con la idea de que si el 4p está multiplicando las x, las ramitas van como abrazando al eje de las x, en positivo o en negativo. Te voy a borrar este para que no se te arme lío y no se te arme otra figura, pero lo vamos a poner como que va mirando para la derecha, ¿no? Quiere abrazar al eje de las x. En cambio, si el 4p está multiplicando las y, ¿qué va a pasar? La ramita esta, ¿quién va a querer abrazar? Al eje de las y. O sea que las ramitas van a ir en vertical. Puede ser así o también puede ir para abajo, ¿no? Así. Cualquiera de las dos. Pero siempre teniendo en cuenta el valor del 4p. No te digo yo que te guíes por el principio, por el i al cuadrado, porque te puedes confundir con eso. ¿Qué te quiero decir? Si vos decís, bueno, la formulita arranca por i al cuadrado es igual a 4p de x, vos decís, arranca con i al cuadrado, vos podés pensar que las ramitas van paralelas al eje de las y, o sea que lo abrazas. Te vas a confundir. Por eso siempre fíjate lo que pasa con el 4p. Es la manera más fácil de entenderlo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 4p? Bien, vamos a hacerlo rápido, por ejemplo. Un ejemplo antes de empezar con los ejercicios en particulares de esto, que ahí están en el PDF, te hago uno rápido. Vamos a imaginar que yo, desde el vértice al foco, me corrí dos lugares. O sea que P vale 2. Bien, yo desde el vértice a la directriz, ¿cuánto me tendría que correr también? 2. Estaría en el 1, en el menos 2, ¿no? Acá justo pasaría el menos 2 porque estamos en el 0, 0. Pero la distancia P vale 2. Porque yo estoy hablando de distancias. Este puntito estaría en menos 2. Acá este puntito estaría en menos 2. ¿Bien? Pero la distancia P vale 2. ¿Cuánto sería la distancia que yo tengo de la directriz al foco? Y eso sería 2P. O sea, 4. 2 más 2, 4. Ese 4, ¿dónde se repite? Acá abajo. Sería, desde el foco yo tendría que bajar 1, 2, 3, 4 y encuentro ese punto. Ahora, ¿cuánto tendría que subir para encontrar este puntito? 1, 2, 3, 4. Y encuentro la mitad del lado recto. O sea que el lado recto, el total de todo esto, ¿cuánto valdría? 8. Sería la sumatoria de hacer 4 más 4. Yo viendo eso, y ya sabiendo que P vale 2, puedo armar la ecuación. Que sería algo parecido a esto. Fíjate que la ecuación me va a quedar así. La pongo acá abajo. Y al cuadrado es igual a 4P de x. Esa es la ecuación que tengo que llegar. Lo único que hice es copiar la formulita. Ahora, voy a reemplazar este P por el valor de P original, o sea que yo estoy tomando, que es 2. Acá siempre hay multiplicaciones. Entonces la ecuación me va a quedar y al cuadrado es igual a 4 por 2, 8 de x. Y esta es la ecuación de la parábola. Este 8 que me aparece acá es este 8 que está acá, que es el valor del 4p. ¿Sí? Si vos te fijas, 8 es el 8 de acá, el 4p. De ahí es que yo te digo que siempre guíate por cuánto vale el 4p. Este 8 está escondidito acá, 4p. O sea que si yo quiero saber cuánto vale p, ahora te lo hago al revés. Si yo te doy la ecuación y quiero armar el grafiquito y saber cuánto vale p, ¿qué tendría que hacer? Si 4p vale 8, entonces yo despejo p. Sería 8 dividido 4, p vale 2. Sería ese 2. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si la parábola va mirando para la derecha o para la izquierda o para arriba o para abajo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Fíjate. En el caso de la primera acá, y al cuadrado igual a 4p de x, habíamos dicho que la parábola, si el 4p está como multiplicando las x, las ramitas van como abrazando el eje de las x, ¿sí? Bien, este puede ser un caso, o la otra es que las ramitas vayan así, abrazando las x negativas. Bien, ¿cómo me doy cuenta de uno a otro? Súper fácil. Mirá,
Yo tengo el vértice, ¿no? Tengo el vértice acá y vértice acá. Bien. Si el foco, que ¿dónde estaba el foco siempre? Estaba como adentro de las ramitas. ¿Mi foco dónde va a andar acá? Ahí, más o menos. Lo estoy haciendo muy como en el aire, ¿no? Bien. Si el foco está a la derecha del vértice, ¿sí? Si el foco está a la derecha del vértice, bien, la ramita, bien, o las ramitas estas van mirando para la derecha, como quieras decirlo. Yo sé que el P va a valer positivo, va a ser un número positivo, indistinto de los cuadrantes que vos tengas. O sea, si las ramitas estuvieran acá, por ejemplo, fíjate que yo tengo acá el vértice, yo acá tengo el foco, yo estoy en el cuadrante negativo. Sigue siendo P positivo porque el foco está a la derecha del vértice. ¿Bien? Ahora, si el foco está a la izquierda, del vértice, el P va a ser negativo. O sea que la formulita nos va a quedar con un signo negativo acá, por ejemplo. Pero la fórmula cuando vos la armás, primero queda positivo. Después va a saltar solo si es negativo o positivo. Lo que te quiero decir ahora es esto. Que si las ramas van para la izquierda, vos sabés que P tiene que ser negativo. Y si las ramas van para la derecha, el P es positivo. El numerito que te aparece, viste que antes nos aparecía, como ejemplo pusimos 8. Bueno, un menos 8 sería este caso. Fíjate, un ejemplito. Si yo pongo y al cuadrado es igual a menos 8 de x, yo sé que esta parábola corresponde para este dibujito. ¿Por qué? Porque me aparece el menos acá. Y yo sé que si vos haces 4p es igual a menos 8, p va a salir a ser menos 8 dividido 4. O sea, p vale menos 2. Fíjate que salta solo el signo negativo. Este menos me dice que las ramitas van para el otro lado, para la izquierda. Y cuando es vertical pasa exactamente lo mismo. Si las ramitas van para arriba, ¿yo dónde voy a tener el foco? Ahí. Este es mi vértice y este es el foco. Bien. Si el foco está arriba del vértice, el P es positivo. Si está arriba, indistinto de vuelta el qué cuadrante esté, ¿no? Y si las ramitas van para abajo y mi foco está abajo del vértice, este es mi vértice, ahí está el foco. Si el foco está abajo, el P es negativo. Vamos a ver ahora otro tipo de ecuación de la misma parábola que se llama la ecuación ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque ahora la parábola, el vértice de la parábola no coincide con el 0, 0 del sistema. O sea, está corridito. En circunferencia y en elipse, cuando el centro no estaba en el 0, 0, ¿quién aparecía? El H y el K, ¿te acordás que eran las coordenadas del centro? H era para X y K era para las Y. Bueno, acá pasa lo mismo. Nada más que en vez de tener un centro tenemos un vértice como referencia. Fíjate, la ecuación ordinaria, en este caso, a ver, todavía no lo dibujé para que vos me entiendas. Y menos K al cuadrado es igual a 4P de X menos H. Fíjate que siempre en la ecuación ordinaria, en la que quieras, siempre el X le va a corresponder un H. Y en las Y le va a corresponder un K. O están siempre de la mano acompañados. Fíjate que el Y está con el K y el X está con el H. Siempre es así. No sé, esos valores no se cambian. Siempre están como de la mano. Porque obviamente que H era lo que yo me corría en el eje de las X. Y K era lo que yo subía o bajaba en el eje de las Y. Ahora, si yo te doy estas dos figuras y te pido a vos que me digas cuál de las dos es para la parábola cuando las ramitas van como horizontales, ¿sí? O cuando van verticales. ¿Cómo me daba cuenta de eso yo? Primero, por el 4P. Si el 4P está multiplicando las X, las ramitas ¿para dónde van a ir? ¿Te acordás que yo te decía que si el 4P estaba multiplicando las X, las ramitas es como que quieren abrazar al eje de las X? O van para horizontales, por decirlo así. Y en el caso de esta, fíjate que el 4P está como multiplicando al Y. O sea que las ramitas van a ir en vertical, van a querer como abrazar al eje de las Y. Pero como obviamente que aparece el X y el Y, fíjate. Yo lo voy a plantear en este caso por acá. Yo voy a tener
estoy trazando como dos líneas de referencia. Yo las ramitas las voy a tener para este lado, así. Bien. Acá voy a tener el vértice, por acá va a estar el foco. Este es el vértice, obviamente que la directriz pasa por ahí. No voy a cargar mucho el dibujito porque no es la idea esto. Este sería un caso. Y en el otro, que el 4P lo tiene las Y, a ver, voy a trazar unos ejes acá. Unos ejes de referencia. No son los ejes del 0, 0, porque estos son las X y estos son las Y, ¿no? Acá está el sistema de coordenadas. Son unos ejes de referencia. Las ramitas van a ir para arriba. O para abajo también, indistinto. Pero ¿qué quiero saber yo? Que acá voy a tener un vértice y por acá va a andar el foco. ¿Bien? Esas son las dos diferencias. Y obviamente que la directriz pasa por ahí. Bien. Ahora, cuando yo tengo este tipo de ecuación que me aparece el H y el K, lo que me están diciendo que ese H y K son para las coordenadas del vértice. O sea que este vértice voy a tener coordenadas en las X, que lo voy a llamar H, y voy a subir tantos lugares en las Y, que es mi K. ¿Sí? O sea que el H y el K son las coordenadas del vértice. Siempre el H y el K son las coordenadas del vértice, en este caso. Y en la otra, obviamente que también voy a tener un valor de H para las X y un valor de K para las Y. Yo después de saber, porque esos son valores que a mí me van a dar, después de saber las coordenadas de los vértices, el H y el K, encuentro este puntito y después puedo, como hicimos recién, saber cuánto es la distancia que yo tengo del vértice al foco. ¿Cuánto valía eso? Valía P. La misma distancia que del vértice a la directriz. P, ¿de dónde salía? Y del 4P. Entonces después es lo mismo que hicimos recién. Yo sabiendo el valor de 4P empiezo a armar todo esto. Del vértice me voy a correr tantos lugares como me diga P. Voy a encontrar acá el lado recto que pasa por ahí. ¿Sí? La directriz. Todo lo mismo como hicimos recién. Nada más que ahora se le agrega esta dificultad de tener ahí como las coordenadas del vértice. Bien. Y lo último. Si yo sé que las ramitas van para la derecha, indistinto que estén abrazando, o sea, siempre es como que van paralelas al eje de las X, ¿no? Si yo sé que las ramitas van para la derecha, el P en este caso va a ser positivo. Y si vamos a imaginar que yo lo tuviera acá. Tengo una parábola que hace así. Bien, yo tengo el vértice acá, el foco, etc. Pero ¿para dónde van las ramitas? Para la izquierda. O sea que si las ramitas van para la izquierda, el P es negativo. Y ahí tengo los dos casos. La formulita es la misma, nada más que de este lado va a ir positivo porque el foco está a la derecha del vértice. Está mirando para la derecha. Y si el foco está a la izquierda, el P es negativo. Lo mismo va a pasar acá. Si las ramitas están, si el vértice, perdón, está o el foco está arriba del vértice, el P era positivo. Y vamos a imaginar que lo tengo acá. Y tengo una parábola así. ¿Dónde está el vértice? Ah, acá está el vértice. ¿Y el foco dónde andaría? Y el foco debe andar por acá. No sé bien porque no lo calculé. Pero yo sé que va a andar por ahí porque siempre el foco estaba como adentro de las ramas de la parábola. Entonces, si el foco está abajo del vértice, yo sé que el P es negativo. Y ahí tengo las dos diferencias, ¿no? Cuando es horizontal, fíjate que el 4P está multiplicando las X, entonces las ramitas van horizontales. Ya sabiendo que son horizontales, ahora me tengo que fijar si va para la derecha o para la izquierda. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Si no me dan el gráfico, ¿sí? Si acá en el valor de 4P aparece positivo, yo sé que van para la derecha. Y acá, si el 4P, el valor de 4P fuera negativo, van para la izquierda. Ahora con los ejercicios te vas a dar cuenta de esto. Te lo estoy haciendo en teoría para que no se te mezcle todo. Y si las ramitas van para arriba, el 4P es positivo y si van para abajo es negativo. Lo mismo que hicimos recién. ¿Bien? Vamos a hacer un par de ejercicios ahora del PDF para explicar bien esto.